Lo que debes conocer sobre la negociación y el marketing internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 4. Protocolo Internacional de Negocios. Primera parte. Introducción. La Real Academia Española de la Lengua, en una de sus diversas definiciones, nos dice que por protocolo se entiende la regla ceremonial diplomática o palatina, establecida por decreto o por costumbre. Si se traslada esta definición al ámbito empresarial internacional, vemos, en primer lugar, que la referencia al mundo diplomático tiene que ver con las negociaciones entre empresas de distintos países, mientras que el término costumbre implica el conocimiento de las prácticas sociales en cada uno de los países en los que se negocia. Puede decirse, entonces, que el término protocolo está plenamente justificado en el mundo de la empresa, y que existe un protocolo internacional de negocios que debe conocerse. Cuando se realizan negocios en un país extranjero, es necesario tener un cierto conocimiento de las reglas y comportamientos que se consideran aceptables en las relaciones sociales y profesionales. La cultura y la tradición de cada país hacen que las personas se comporten de manera distinta, y si el empresario internacional no sabe adaptarse a ese comportamiento, puede provocar un rechazo en la otra parte, que dificulte o, incluso, ponga en peligro sus gestiones. La importancia del protocolo en los negocios internacionales tiene una relación directa con el tipo de cultura con la que nos relacionemos, y en este sentido, cabe distinguir entre culturas de bajo contexto y culturas de alto contexto, como ya se ha visto en temas anteriores. Las de bajo contexto son aquellas en las que los interlocutores dicen claramente lo que quieren decir. Cuanto más directo sea el trato y menos ambigüedades se produzcan, mejor. Por el contrario, en las culturas de alto contexto, las actitudes y circunstancias son más importantes que lo que realmente se dice. Ejemplo de culturas de bajo contexto son países occidentales como Estados Unidos, Australia u Holanda, mientras que el mejor ejemplo de culturas de alto contexto son las asiáticas como Japón o China. El empresario internacional tiene que estar atento al protocolo cuando negocia en países de alto contexto, en los que la cultura y la tradición marcan el carácter y la forma de actuar de las personas. En estos países, que incluyen prácticamente la totalidad de lo que se conoce como el mundo emergente, Asia, América Latina, África y países árabes, los negocios se hacen más bien con personas, y no tanto con empresas. Además, en la valoración de las personas, se tiene muy en cuenta su estatus social, por lo que su forma de comportarse, o sea, sus habilidades sociales, para el cumplimiento de las normas de protocolo, adquieren especial relevancia para el éxito en la negociación. Otra diferencia importante, a la hora de negociar, entre las culturas de bajo y alto contexto, es que en las de bajo contexto, se trata de forma muy similar a los compatriotas y a los extranjeros, mientras en las culturas de alto contexto, al extranjero que se desplaza al país para hacer un negocio, se le da un trato preferencial en cuanto a la forma de comunicarse, hospitalidad, y sobre todo, no se le quiere desagradar, evitando dar una respuesta negativa a sus propuestas de negocio. Por ello, en estas culturas, el conocimiento y adaptación al protocolo local es importante. Así, por ejemplo, cuando una empresa occidental recibe en su país a compradores de culturas de alto contexto, deberá hacer el esfuerzo de adaptarse al protocolo de los visitantes. Recibirles en la puerta del edificio, si se trata de altos ejecutivos chinos. Entregarles un regalo, si son japoneses. O no tomar alcohol durante las comidas de negocios con ejecutivos árabes. El protocolo en los negocios internacionales. Veamos. Saludos y presentaciones. Nombres y títulos. Organización de reuniones. Puntualidad y uso del tiempo. Los gestos. Los regalos. 1. Saludos y presentaciones. En el primer encuentro con una persona de otro país, se debe tener especial cuidado y prestar mucha atención a lo que se hace y se dice. La primera impresión solo se produce una vez, pero se suele recordar durante mucho tiempo. En las palabras de saludo y de despedida,
Es muy positivo utilizar expresiones del idioma del interlocutor, aunque no se conozca. Con ello, se transmitirá el interés que se tiene por aprender cuestiones relativas a su cultura. La distancia física entre las personas que se saludan también es diferente. En el mundo occidental, la distancia es aproximadamente 1,5 metros, de tal forma que puedan darse la mano, sin necesidad de dar un paso adelante. En las culturas asiáticas la distancia es mayor, mientras que en los países árabes tiende a ser más corta. Es importante resaltar que no se debe ofender a nuestro interlocutor, dando un paso atrás, si éste permanece demasiado cerca. La cultura occidental se ha impuesto en este aspecto, e incluso, en países donde el beso, o la reverencia, es lo habitual entre compatriotas, se utiliza el apretón de manos como forma de saludo y despedida, con negociadores occidentales. La intensidad del apretón de manos difiere entre los países. En casi todos los países, el apretón de manos suele acompañarse de una ligera inclinación de cabeza. La práctica del beso está poco extendida en los negocios internacionales. En los países árabes, es muy frecuente entre hombres de negocios, o con amigos y familiares, pero no con negociadores extranjeros. En los países latinos se utiliza entre mujeres, y entre mujeres y hombres, cuando ya se conocen. No son besos en realidad, sino contactos entre las mejillas, 3 en Francia, y 2 en España, Italia, y América Latina. La reverencia es la forma más usual de saludo en Japón, y algo menos, en China. En ambos países se combina con el apretón de manos, de tal forma que cada cultura muestra el respeto que se tiene a otras culturas. El grado de inclinación en la reverencia muestra el estatus que se concede a la otra parte. Para los occidentales, lo más adecuado es responder con una suave inclinación. Al hacer la reverencia, debe mantenerse la mirada baja y colocar las palmas de las manos al costado de las piernas. Las mujeres deben colocar las manos cruzadas de frente. Consejos para un apretón de manos internacional. El protocolo internacional establece que hay que dar la mano a todos los presentes, las omisiones se notan, y son consideradas como un rechazo. Las mujeres deben tomar la iniciativa, salvo con personas de mayor rango, extendiendo la mano, tanto a hombres como a mujeres. En los países centroeuropeos, hay que dar la mano al reencontrarse, aunque el tiempo de separación haya sido corto, por ejemplo, después de la comida. Los japoneses se dan la mano con gesto firme. El apretón de manos se acompaña de una ligera inclinación de cabeza, o reverencia, que debe corresponderse. Con ello se muestra un respeto por la otra parte. En los países árabes, el apretón de manos es menos firme, y dura más tiempo. Retirar la mano demasiado pronto puede interpretarse como un rechazo. En América Latina, también se utiliza un apretón de manos largo. Cuando los interlocutores ya se conocen, suele acompañarse con un abrazo y 2 palmadas en la espalda. 2. Nombres y títulos. Uno de los aspectos más delicados en el protocolo internacional es el uso de nombres, apellidos y títulos profesionales. Cuanto más lejana es la cultura, más diferencia habrá en este sentido. En las culturas más tradicionales, como la china o la japonesa, deberá llamarse siempre a las personas por su apellido. En Estados Unidos, o el Reino Unido, rápidamente se utilizan los nombres propios, o abreviaciones de estos, mientras que en Alemania, Italia, y América Latina, es común anteponer el título profesional al apellido. En los países asiáticos como China, Japón, o Corea, el orden de los nombres y apellidos es el contrario al que se utiliza en Occidente. Primero el apellido, luego el nombre generacional, y en tercer lugar el nombre propio. Por ejemplo, en el nombre de Chang Wu Yang, Chang es el apellido, Wu es el nombre generacional, y Yang es el nombre propio. La manera correcta de dirigirse a esta persona es Mr. Chang, no Mr. Yang. Los nombres árabes y rusos, si bien siguen el mismo orden que en Occidente, tienen la particularidad de intercalar un nombre patronímico entre ambos. En la cultura hispana, es habitual usar el nombre propio y 2 apellidos.
En la conversación solo se debe usar el primer apellido, mientras que en los documentos escritos, y a efectos legales, deben usarse los dos apellidos. En ciertos países, es aconsejable utilizar títulos universitarios y profesionales en las presentaciones. Por ejemplo, en América Latina, Italia y Portugal, a los titulados universitarios se les antepone la palabra licenciado a su apellido, y a los profesores, altos funcionarios y directores de empresa se les llama doctores, aunque no tengan esta titulación académica. Por el contrario, en la mayoría de los países occidentales, incluido España, la palabra doctor se reserva para los profesionales de la medicina. En América Latina, es habitual anteponer el título profesional, real o no, al apellido, por ejemplo, ingeniero Juan, arquitecto Pérez, maestro Orlando, etc. En México, para los abogados se utiliza el término licenciado. En Alemania también se utilizan los títulos. Al director de una compañía se le presenta como Herr Director, y a un ingeniero como Herr Ingenieur. En Asia, el único país en el que se utilizan títulos es la India. Puedes conocer como curiosidad, en el PDF de la sesión, el ceremonial de entrega de tarjetas en Japón.